Por gracia de Dios estamos aquí una vez más para compartir de la bendita y eterna palabra de Dios. Acompáñame en oración. Señor Dios de la gloria, he aquí una porción de tus hijos, una porción de tu novia, que nos reunimos, Padre de la gloria, a través de estos medios electrónicos para recibir lo que tienes para nosotros. Hoy es un día especial, un día maravilloso, un día, Padre eterno, en el cual tenemos la oportunidad, Señor, una vez más, de elevar nuestras plegarias hacia ti y de tener la confianza plena, Señor, que no nos darás lo que pedimos, sino lo que necesitamos, como el buen Padre que eres para nosotros. En el nombre de Jesucristo, te pido por favor, perdones mis pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, nuestras fallas que son continuas, Padre eterno. Quisiéramos no fallar, Señor. Quisiéramos estar puros y santos para ti. Y estamos en ese proceso, mi Dios. Estamos caminando hacia la perfección. Lávanos con tu sangre preciosa, mi Señor. Y ayúdanos, mi Señor y Dios. Anhelamos llegar a ti, Padre eterno. Gracias por habernos dado el camino, la verdad y la vida. Gracias por concedernos luz en medio de esta edad tan oscura en la que estamos viviendo. Gracias por tu palabra, la cual vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Te pido por favor, sanes al enfermo, liberta al cautivo, mi Señor, consuela al afligido. En acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nos disponemos en oración para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la carta a los Efesios, ¿sí? Podríamos decir en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque él fue el escriba, pero es la carta del Espíritu Santo a la iglesia que estaba en Éfeso. Ahora, posiblemente esa iglesia no esté en este momento allí, no lo sé. Pero si hay una iglesia de Dios, si hay una porción de esa iglesia aquí en este tiempo, y de la cual somos parte tú y yo. Y es el mismo Espíritu Santo el que le habló allá a Pablo, es el que está ahora en medio nuestro. Así que vamos a recibir la palabra de Dios en gratitud, ¿sí? En amor. La carta a los Efesios, capítulo 1, vamos a leer. Vamos a ver hasta dónde podemos leer. Dice el verso 1 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Empieza el saludo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo inicia su saludo reconociendo, ¿sí?, primero a Dios. Reconociendo que si algo tenemos bueno, es de parte de Dios. Reconociendo de que no era Pablo, o sea, no es Pablo, de parte de Pablo el que está brindándose, no. O sea, es Pablo que fue hecho un apóstol por la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Pablo escribe, no escribe de su propia conciencia. Él escribe por inspiración del Santo Espíritu de Dios. Y dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, cuando dice a los santos y fieles, si nosotros nos ponemos a analizar nuestras fallas diarias, diríamos, no somos fieles. Porque eventualmente estamos fallando, estamos cometiendo errores. Y déjame decirte algo, mi Señor te conoce completamente. Mi Señor sabe exactamente quién eres tú, ¿sí? Aunque trates de aparentar delante de los hombres ser otra persona, mi Señor te conoce en tu interior, mi Señor te conoce. Él sabe exactamente quién eres tú. Él sabe exactamente quién soy yo. Y Él no anhela ver apariencia de santidad, Él anhela ver santidad, ¿sí? Y esa santidad solamente se consigue a través del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Vamos a leer el verso 3. Dice: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. La palabra del Señor es clara. Dice que nuestro Padre Celestial nos bendijo, ¿sí? No nos va a bendecir, nos bendijo. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, hay que hacer énfasis en esa bendición, ¿sí? Tenemos que hacer el énfasis suficiente en que Dios ya nos bendijo con toda bendición celestial, ¿sí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿por qué el énfasis? Porque es que lamentablemente algunos empiezan por el espíritu y terminan por lo material. Pero no es de esa manera que Dios quiere que seamos. Si empezamos en el espíritu, que sea el Señor el que nos ayude a seguir en el espíritu y terminar en el espíritu. Cosa que cuando nuestro Señor Jesús llame por nosotros, estemos viviendo, andando en el espíritu y podamos subir con Él para encontrarnos con Él en la gloria. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer un alto allí, en ese versículo 3. Y acompáñame por favor al capítulo 6. Ya vamos a retornar nuevamente al capítulo 1. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra del Señor que hay una lucha constante que se libra, ¿sí? Y la lucha constante está entre esos gobernadores de maldad, ¿sí? Entre esas potestades, esas huestes, esos principados. Y esta lucha es la que en ocasiones tiene como resultado el que nuestra juventud sea arrastrada en vicios, ¿sí? En drogas, en alcohol, que nuestra juventud sea arrastrada a deseos sexuales, a esas cosas dañinas, perjudiciales, que a veces parece algo normal, pero que nosotros sabemos que no es normal, ¿sí? Son dañinas, son nocivas. Hubo una ocasión en la cual una anciana, ¿sí? Una mujer ancianita, vivía sola y empezó a pedirle a los vecinos para que le dieran algo de comer. Vivía sola, ya no tenía alimento en su casa, empieza a pedir y ella, la condición de ella era tan triste, ¿sí? Que los vecinos se reunieron y lo primero que hicieron fue llevarle a un mercado para que tuviera en casa. Pero luego alguien se preocupó un poco más por esta anciana y empezó a indagar. Le pregunta, pero mujer, ¿tú no tuviste hijos? Ella dice, sí, tuve un hijo en mi juventud. Sino que mi hijo está en el exterior. Y el pobrecito, pues parece que no ha podido aún ubicarse, porque lo único que me envía son postales, ¿sí? Fotos ahí muy bonitas, sí, eso sí, del lugar donde está, pero no me envía nada de dinero. Y no quiero molestarle,
Porque pienso que si él tuviera dinero ya me hubiera mandado. Él me ama mucho y yo lo amo a él y no quiero molestarle. No quiero que vaya a pasar penalidades en el exterior donde se encuentra. Cuando este vecino se da cuenta de esta situación, llama a las autoridades para que hagan algo, para que ubiquen a ese hijo, para que atienda a su madre, ¿sí? Que sería lo normal. Cuando vienen las autoridades, donde la anciana, le dicen, necesitamos que por favor nos enseñe las postales que le envía a su hijo porque queremos saber dónde está, queremos contactarlo. Y la ancianita va y trae una cajita, ¿sí? Un lugar donde guardaba todas esas postales que su hijo le enviaba. Y dice, mira, este es el lugar donde él está, ¿sí? Y estas son las postales que me envía. Cuando la persona empieza a ver las postales que le enseña la anciana, se da cuenta de que no eran postales. Le estaba enviando dinero este joven a su madre. Y esta señora tenía tanto dinero que era una mujer rica, ¿sí? Tenía tanto, tenía suficiente para terminar de vivir, ¿sí? Dignamente. Y a veces pareciera que a nosotros nos ocurre como a esta dama. Ahora, no en la parte física, estoy hablando de la parte espiritual, ¿ves? Porque la palabra del Señor dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a veces pareciera que nosotros guardamos las escrituras, ¿sí? Que guardamos las promesas como una postal, como una foto, como algo hermoso para ver y decir, oh, qué bonita escritura. O para decir, qué tremenda promesa. Para decir, oh, cuánto nos ama Dios. Pero tenemos allí, ¿sí? Tenemos las bendiciones. Ahora tenemos con qué combatir la lucha que constantemente estamos librando en el ámbito espiritual. No podemos seguir quedándonos quietos esperando a ver cómo el enemigo continúa atacando, continúa metiéndose sigilosamente y dañando, destruyendo nuestra juventud. No podemos quedarnos quietos, manicruzados, mientras el enemigo sigue dañando los hogares. No podemos quedarnos quietos viendo a ver qué ocurre. La palabra del Señor dice que Dios nos bendijo, ya lo hizo. Las bendiciones ya las tenemos. Necesitamos sacarlas y desempolvarlas. Necesitamos que cada palabra escrita y en la Biblia venga a ser vida, venga a ser realidad. Que se haga verdad en este día. Continúa diciendo el verso 4. Termina el verso 3 diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, muchas veces nos jactamos, ¿sí? Se nos infla el pecho diciendo, es que yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Ahora, eso es cierto, ¿sí? Es cierto que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no te escogió solamente porque sí, o no te escogió simplemente para que digas, fui escogido. La palabra del Señor es clara y dice, ¿para qué te escogió? ¿Para qué me escogió? Dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió con el propósito, aleluya, de mostrarle al mundo que Él sigue vivo, ¿sí? Que Él sufrió en la cruz, padeció, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Luego, después de unos 40 días que permaneció con ellos, subió al cielo y ahora está en nosotros en la forma del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo dentro del individuo es que lo santifica. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, nos escogió, ¿sí? Nos bendijo, nos escogió, ¿sí? Y lo hizo en amor. ¿Por qué lo hizo en amor? ¿Sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estaba haciendo mi Señor? Estaba enseñándonos, ¿sí? Enseñándonos que si Él hace las cosas con amor, es porque espera recibir de parte nuestra, ¿sí? Espera que lo que hagamos, lo hagamos en amor. ¡Aleluya! Si el Señor nos concede esta semana que viene, vamos a tener una semana de oración, 24 horas de oración. Aleluya. Y espero en el Señor, sí, espero en Dios, que cada uno de aquellos que vamos a estar en oración, lo hagamos en amor. Porque el amor, dice la palabra del Señor, echa fuera el temor. Y el amor cubre multitud de pecados. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Oh, aleluya. Así que cuando busquemos la santidad, ¿sí? Dice la palabra, buscar la paz y la santidad, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Cuando la estemos buscando, busquémosla en amor. No por obligación, no porque toca, sino porque fluye, porque es menester, sí, porque nace, porque si no lo hago me siento mal. Así como el alimento. Hay gente que espera a tener hambre para comer, eso no se debe. El hambre es una alerta de que el cuerpo ya está pasando el límite de lo que puede soportar, ¿sí? De lo que tiene en reserva su cuerpo de energía. No comemos, ¿sí? Porque nos toca comer. Comemos porque si no comemos fallecemos, ¿sí? Oh. En amor, gloria a Dios. Continúa diciendo, volvamos desde el 4, ¿sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, dice la Escritura, ¿sí? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Nos escogió en amor para ser adoptados, ¿sí? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Según el puro afecto de su voluntad. Y en el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, si solamente leemos el verso 6, ¿sí? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces pareciera que el propósito es solamente cantar, ¿sí? Pareciera que el propósito es solamente dar gritos de júbilo, dar alabanza a Dios. Pero esta alabanza, ¿sí? De la que habla la Escritura, no se puede dar sin primero buscar la santidad, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos buscar esa santidad, ¿sí? Necesitamos buscar estar sin mancha delante de Él. Ahora, posiblemente digamos, hermano, ¿no acaba de decir de que todos erramos, cometemos errores constantemente? Claro que sí. Todos. Pero hay algo, ¿sí?
hay algo lo cual es la actitud que tenemos delante del Señor. Cuando erramos, cuando fallamos, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos muestra el error, nos sacude, nos dice, ¿qué pasa contigo? Y no podemos dormir tranquilos, ¿sí? Tenemos que doblar rodillas y ponernos en paz con Dios. Es entonces cuando vuelve nuevamente ese refrigerio a nuestra vida y podemos dormir tranquilos. Pero mientras estemos en este forro es débil. Si vivimos en este forro, en un forro de carne que es débil, pero el espíritu no está en oración, entonces obviamente lo que va a mandar, ¿sí?, en nuestras vidas sería la carne. Porque constantemente hay una lucha, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Hermano, ¿qué hago entonces? ¿Sí? Doblegar la carne. ¿Qué hacemos entonces? Alimentar el espíritu. Tenemos que estar en comunión plena con nuestro Padre Celestial. Y si lo hacemos, entonces Él fortalece nuestro espíritu. Oh, aleluya. Porque no es santidad solamente de espíritu. Es espíritu, alma y cuerpo, que dice la palabra, que sean presentados irreprensibles delante de Dios. Con un espíritu fuerte, alabanzas al Señor. Si mi espíritu está fuerte, si yo logro fortalecer mi espíritu a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración, entonces voy a tener suficiente poder en mi espíritu para gobernar la carne. Para que la carne no caiga en las fallas, en los errores que comúnmente se cometen. Tenemos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque es que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Él ya nos dio a nosotros las armas que necesitábamos para hacer una guerra espiritual. ¿Sí? Solamente que nosotros, parece como la historia de la ancianita, guardamos solamente. ¿Sí? Solamente guardamos las promesas que Dios nos dio. Y si alguien llega, entonces les mostramos las promesas. Las promesas ahí plasmadas como quien muestra un álbum con fotografías. Pero no es de esa manera que se debe hacer. Porque no tenemos lucha, dice la palabra del Señor, lo leíamos ahora, contra carne y sangre, contra sangre y carne. No, nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes. Oh, que Dios nos ayude. Cuando nosotros estamos, ¿sí?, buscando la santidad, buscando agradarle a Dios, buscando su voluntad, cuando agradamos, ¿sí?, cuando estamos constantemente revisando nuestros vestidos, revisando que no tengamos mancha, ¿sí?, y si hay una mancha, sumergiéndola en el cloro, ¿sí?, en esa sangre carmesí, entonces puedo, o estoy listo, estoy dispuesto para dar alabanza, ¿sí?, para hacer alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque entonces no va a ser solamente un rato, ¿sí?, de una parte del servicio en la cual canto himnos, sino que doquiera que vaya, la gente va a ver que algo extraordinario está ocurriendo en ti. Donde quiera que estés, la gente va a decir, ¿por qué esta persona es diferente? ¿Por qué no mira donde yo miro? ¿Por qué no se ríe por lo que yo me río? ¿Por qué no pronuncia las palabras que yo pronuncio? Y van a tener que reconocer que Jesucristo vive y van a tener que darle alabanza al que vive por siempre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tu vida, tu elección, tu predestinación cumple su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que seas alabanza, que Dios te creó, que Dios te eligió, te escogió, te predestinó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Continúa el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oh, aleluya. ¿Por qué tienes perdón de tus pecados? Por las riquezas de la gracia de Dios. Y como Él te ha dado la herencia, entonces tu corazón va a estar lleno de las riquezas de la gracia de Dios.
Entonces, cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, esas riquezas de la gracia de Dios que abundan en tu corazón, te permiten dar perdón, te permiten perdonar, alabanzas a Dios, te permiten expresar con sinceridad: Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Gloria a Dios. Verso 8 dice que esa riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, alguien dice: hermano, quisiera conocer, saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí me dice la palabra del Señor, verso 9 una vez más, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Su voluntad era un misterio? Claro que sí. Pero ese misterio, a quien Dios en su gracia, ¿sí?, según su amor, escogió y predestinó, le ha dado a conocer, ¿sí?, el misterio de su voluntad. Hermano, ¿y dónde lo busco? La palabra del Señor la tienes en tus manos, ¿sí? Pero lo que hay ahí escrito son letras. O sea, lo físico lo puedes ir y comprar en una librería, ¿sí? Es un libro que puedes comprar. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene esa revelación de Dios, alabanzas a su nombre, cuando se juntan la palabra y el Espíritu, oh, aleluya, ahí hay vida. Cuando se juntan la palabra, el escrito con el Espíritu Santo, ahí ya viene a vida, ¿sí? Cuando se unen, alabanzas al Señor, cuando ya no es solamente un texto escrito, porque escrito está, la letra mata. Cuando es el Espíritu, entonces ya cobra vida. Es revelación de parte de Dios a tu vida, que no te permite seguir viviendo como lo venías haciendo, que no te permite, ¿sí?, fingir ser alguien más, que no te permite vivir en hipocresía, que no te permite fingir, ¿sí?, tener una apariencia de piedad, sino que te permite mostrarte como eres. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Escritura, pídala a Dios, el cual dará abundantemente conforme sus riquezas en gloria. Oh, aleluya. Él dará abundantemente y sin reproche, dice la palabra del Señor. Que hizo sobreabundar, dice aquí el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, verso 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oh, ¿para cuándo es? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que Dios nos permita ver, ¿sí?, ¿dónde estamos? Estamos en ese tiempo, ¿sí? Estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hoy es el día. Estamos aquí todavía por gracia de Dios, pero no para seguir iguales. Estamos aquí para ir cada día avanzando, cada día más cerca del Señor, cada día en santidad, cada día más cerca a la santidad de Dios. El verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, verso 12, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué nos predestinó? Para que seamos para alabanza de su gloria. Una vez más lo repite. Lo que dijo en el verso 6 lo repite en el verso 12. Y eso debería de llamarnos la atención.
No solamente un lugar, lo dice en 2 lugares. Y sigamos leyendo. El verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído, aleluya, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amén, amén. Verso 14, ese Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y una vez más, para alabanza de su gloria. Oh, aleluya. En 15 versículos, 3 veces, mi Señor nos llama la atención. Te escogí, te predestiné, te he limpiado, te he santificado para alabanza de mi gloria, para alabanza, dice el Señor, de mi gloria, de la gloria, de su gloria, aleluya. Nos ha escogido para que la gloria de Dios, para que la gracia de Dios reciba alabanza. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita seguir adelante, seguir avanzando, sí. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada palabra escrita, Señor, por cada palabra revelada a nuestro corazón. Gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de estar aquí y de cumplir tu propósito. Moldea nuestras vidas, mi Señor, fortalécenos. Fortalece nuestros espíritus, Padre eterno. Queremos vivir agradándote, Señor, según tu bendita voluntad. Queremos ser alabanza para tu nombre, Señor. Queremos que nuestra vida alabe, Señor, tu nombre, Padre de la gloria. No solamente de labios, sino en espíritu y en verdad. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre, por esta congregación. Gracias por cada persona que oye, Señor. Bendice las vidas, Señor, de los oyentes. Toca sus corazones, Padre eterno. Revélales tu palabra, mi Señor. Padre eterno, a veces en la torpeza de mis labios, Señor, no llega, Señor, lo que debería llegar. Pero escrito está, tu palabra no llegará a ti vacía, sino que cumplirá su propósito. Padre mío, habla a los corazones. Llénanos de ti. Anhelamos de ti, mi Señor y Dios. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, nuestras vidas están en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. No nos vamos a detener, ni nos vamos a amedrentar. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Y si Él nos concede una oportunidad más, aquí estaremos para seguir bendiciendo el nombre del que vive por siempre.